En medio de los cambios en la política económica del gobierno y obviamente después de las dificultades que se han presentado en los últimos días en el gobierno de Liz Truss, pues nos gustaría saber cómo se ve esto en la City, que es el centro financiero de Londres, donde se encuentra un concejal latinoamericano de origen latinoamericano y que está en ese ayuntamiento trabajando desde este periodo electoral en mayo. Un poco para entender todo esto, estamos contactando al concejal por el municipio de la City, el concejal Luis Felipe Tillería, quien obviamente tiene esta información muy de cerca. Bienvenido, Luis Felipe, a Express News Noticias. Sí, muchas gracias. Un saludo pues a muchos de mis compatriotas que nos están viendo, que siguen esta iniciativa y que siguen tu medio de comunicación. Un saludo también a muchísimos latinoamericanos que transitan día a día por la City y que están pendientes de lo que está pasando ahora con diferentes cambios. Entrando en materia, ¿qué te puedo decir? Lamentable que haya habido este U-turn porque me parece que no era el mejor budget que ha existido en la historia, pero sí era un paso en la dirección adecuada. Y quizás para ponerlo en contexto, eh, lo que proponía Liz Truss era un cambio radical en cómo se manejaban las finanzas públicas. Estaba aboliendo el incremento del corporation tax del 25% al 19%. Normalmente, pues, esto estaba listo para subir de acuerdo a lo que había dejado en bandeja el anterior Prime Minister. Iba a subir del 19 al 25%. Ella planteaba abolir este incremento, es decir, que se quedara al 19%. Además, las personas que ganan más de 32.000 por encima del el minimum allowance, iban a pagar ya no 45%, sino 40% de impuestos. En fin, y otras desregulaciones, como por ejemplo aquellas personas que tienen bonuses altos, generalmente las personas que se dedican a la banca, hasta el momento tenían un cap, un límite de lo que podían ganar de bonificaciones, que era el 200% de su ingreso anual. Ella, de alguna manera, pues se daba cuenta de que si no queríamos que esas grandes mentes o esos grandes profesionales se vayan a trabajar a Singapur o se vayan a trabajar a Frankfurt o se vayan a trabajar a Wall Street, lo mejor era no ponerles límite en lo que pueden ganar de bonificaciones de acuerdo a su desempeño, a su talento. Lamentablemente, yo creo que la piedra en el zapato fue la subida del precio de los combustibles, del precio de la energía eléctrica, y lamentablemente sucumbió a la gran tentación que tienen generalmente los políticos de subsidiar y dar un rescate no solamente a las familias, sino también a las empresas. ¿Y por qué entonces, pese a que Liz Truss estaba bajando impuestos, por qué de alguna manera la City comienza a asustarse y a decir, bueno, sube el precio de la deuda, sube el riesgo país, etcétera, etcétera? ¿Será que a los inversionistas no les gustan los bajos impuestos? Nada de eso. Yo creo que aquí el problema venía en que en el momento en que comenzamos a ver este recorte de impuestos, a la vez que se planteaba un rescate a las familias y a las empresas por la subida de los combustibles y de la energía eléctrica, entonces teníamos un déficit que no estaba claro cómo se iba a financiar. Sí, allí precisamente radicaba la situación, ¿no? En no tener los fondos para cubrir esos recortes del presupuesto y que obviamente genera una deuda pública astronómica, ¿no? Correcto. Ahora, definitivamente que ella le apuntaba al crecimiento para cubrir esa brecha. Lamentablemente, fue mucho más cortoplacista la City y de alguna manera pensaba que si es que el día de hoy no estaba financiado adecuadamente esa brecha,
en el futuro pues iba a ser una bola de nieve. Y bueno, los resultados están sobre la mesa. Tuvo que dimitir el Chancellor of the Exchequer y bueno, lamentablemente pues volvemos a las políticas anteriores, subida de impuestos que a la larga no creo que vayan a ser nada buenos para el Reino Unido. De alguna manera nos estamos dando cuenta de que es un gobierno no conservador, ya que todo apunta a que se suben impuestos, a la par van a seguir los subsidios. Y creo yo que quizás ese subsidio tuvo que haber sido mejor focalizado, no solamente abrirlo como una gran sábana a todas las empresas, a todas las personas, porque hay gente que sí puede pagarse su bill de electricidad y simplemente ser un poco más quirúrgico en este sentido y dar el subsidio específicamente a las familias que lo necesitaban. Quizás el cambio debería haber venido por recortar un poco más el gasto específicamente en las familias que lo necesitaban. Por ejemplo, creo que políticamente el haber disminuido el impuesto a las personas que ganaban 45%, que pagaban 45%, bajarlo al 40%, creo que no significaba mucho para la caja fiscal, pero políticamente era el mensaje incorrecto. No creo que las personas que ganen aproximadamente 4.500 al año, al mes, perdón, sean las personas que son multimillonarios. No, simplemente eran profesionales que se habían esforzado pues, y tenían una carrera muy buena, pero ellos no son parte del problema. O sea, no había ningún impuesto que haya puesto a tambalear a los billonarios, a esas personas que ganan 5 millones de libras al día, como las hay muchísimas en los mercados financieros aquí en Londres, en los mercados de tecnología, etcétera, etcétera. Bueno, y de cara al día de hoy, ya pues el nuevo canciller, el jefe de las finanzas públicas, anuncia en este lunes estas medidas y lo que habla es de estabilidad, porque aparentemente ese es el mensaje que hay, que quieren más allá de subir o bajar los impuestos, es generar un mensaje de estabilidad. ¿Crees que con esos anuncios se logra ese objetivo? ¿Cómo reacciona la City ante todo este ambiente? Si es que a un borracho empedernido le das un poquito de alcohol, va a tener estabilidad porque va a abolir el síndrome de abstinencia. Lamentablemente, durante los últimos años, durante los últimos 20 años, a excepción de 2 o 3 años cerca del 2008, la economía de Reino Unido y las familias de Reino Unido se acostumbraron a subsidios realmente importantes. Primero, las empresas se acostumbraron a tasas de interés del 0.1, 0.5, 1, 2% máximo, y eso de alguna manera estaba cubriendo y poniendo bajo el tapete ciertas ineficiencias que tenía en realidad la economía. Si a eso le sumamos que entre el 2010 y entre el 2017 hubo un gran auge de personas europeas que venían a Reino Unido y tiraban hacia abajo los costos de los salarios, tenías que muchas empresas eran poco competitivas, pero escondían su falta de competitividad en salarios bajos, porque había demasiado amplio mercado laboral, y segundo, tasas de intereses muy bajas. Entonces, realmente cuando se trata de corregir estos problemas, porque las tasas de interés no van a durar para siempre a esos niveles, y ahora, con muchísima razón, los ingleses dicen, bueno, pues hemos estado prácticamente 12 años con salarios relativamente bajos, las cosas van subiendo y los salarios se habían quedado relativamente estancados, y había esta reacción contra los migrantes. Son situaciones muy duras porque nos toca comenzar a plantear cuál va a ser la economía de los próximos 20 años con un mercado laboral que ahora exige un poco más de dinero, cuando tú tienes camareros que de alguna manera exigen 15 libras la hora, 14, 16 libras la hora, y cuando tienes tasas de interés que hoy por hoy para las hipotecas, por ejemplo, bordean el 5%. Ante esta nueva coyuntura,
para que Reino Unido siga siendo competitivo, lo normal era disminuir los impuestos para que sigamos siendo competitivos. No solamente es ser competitivos a base de tasas de intereses bajas y explotar la fuerza laboral, sino ser competitivos también explotando al sistema tributario. Esa estabilidad que dice el nuevo canciller es pan para hoy y hambre para mañana, porque a la larga ese déficit se termina cubriendo con más impuestos, la economía no crece. Una vez que se termine este impacto del Brexit, comenzaremos a quedarnos estancados y de esta manera nos vamos dando cuenta que Reino Unido paulatinamente comienza a perder su posición estelar, no solamente en las finanzas, sino en otro tipo de negocios internacionales. Ahora bien, de cara, tú eres un concejal de origen latinoamericano y pues obviamente la gran preocupación es cómo todo este entorno económico y político británico puede repercutir en nuestra comunidad migrante hispanohablante de habla portuguesa que está aquí en el Reino Unido y que de alguna forma queda como sándwich en toda esta crisis. Bueno, yo creo que las grandes oportunidades vienen en época de crisis. Creo que ahora, por ejemplo, después de que el mundo ha cambiado después de la pandemia, donde hay más teleworking, donde el 40% del espacio comercial de la City, por ejemplo, está vacío, creo que aquí vienen las oportunidades, especialmente para los latinos, aquellos que estamos muy cerca de la City, aquellos que tenemos este espíritu emprendedor propio de los países latinoamericanos y que le queremos apostar a un nuevo negocio. Aquí en Reino Unido, gracias a Dios, sigue siendo fácil emprender, sigue siendo fácil armar una empresa con solamente 12 libras. Es muy fácil poder rodearte de todo un nicho, de todo un entorno que facilita el emprendimiento, donde tú puedes tener una empresa que te contesta el teléfono por un pound por llamada, sin necesidad de que tengas una secretaria, donde tú puedas abrir una página web con 10 libras al año y un sinnúmero de herramientas que tenemos a nuestra disposición. Lamentablemente en la comunidad latina falta el emprendimiento aquí en Londres por la falta de acceso a la información. Mucha gente piensa que es más difícil abrir una empresa aquí que en nuestros países, cuando es totalmente lo contrario. Es mucho más fácil y tienes mucho asesoramiento. Creo que el primer paso es tratar de conseguir esa información, siempre tratar de buscar las fuentes oficiales en la página web del gobierno para saber cuán fácil es emprender, cuánto apoyo dan los gobiernos, no solamente centrales, sino los gobiernos locales, los councils, para que uno pueda emprender. De esta manera, creo que es la oportunidad de oro que tiene la comunidad latina, que es una comunidad que lleva décadas en Reino Unido, especialmente pues, en la ciudad de Londres, para que comience a suplir aquellos vacíos que comienzan a quedarse de otras comunidades que después del Brexit han decidido regresar a sus países y tienen normalmente una cultura un poco más de la relación empleado-jefe. Creo que es la oportunidad ahora para aquellos freelancers, para aquellos autónomos, para aquellos diseñadores gráficos, para que puedan comenzar a suplir, ahora que está de moda el teleworking, que puedan comenzar a suplir ciertas funciones que comienzan ahora a ser de difícil cobertura. Bien, y bueno, ya para cerrar, muchísimas gracias. Estamos conversando con Luis Felipe Tellería, concejal por el municipio de La City, o lo que es el centro financiero londinense. Desde el ayuntamiento donde estás, se está trabajando también para apoyar a esta comunidad. ¿Hay alguna forma de contactar si algunas personas quieren buscar ese apoyo y en ese área de emprendimiento del que hablas tú? Claro que sí. Bueno, tenemos una gran iniciativa que empezó el día sábado. Estuvimos en la inauguración de Destination City. La City ya no solamente quiere ser ese lugar aburrido donde se iba a trabajar en el sector financiero, sino que ahora se está reinventando en un lugar turístico también, donde alguien que está en Francia o que está en España o que está en Italia
no solamente quiera viajar a Londres a conocer el Big Ben y el London Eye, sino que diga, quiero irme a la City, a ver qué hay en la City, qué otras actividades hay. Y creo que para eso la comunidad latina va a ser muy clave. Y definitivamente que ya tenemos una ventana abierta a través de este servidor dentro de la City of London. Me pueden contactar al WhatsApp más 44 7896 000 o al email luis.tillería@cityoflondon.gov.uk. Perfecto, muchísimas gracias Luis Felipe por habernos recibido allí desde la City con una vista hermosa de lo que es el centro financiero londinense.